Bien, cómo se produce el efecto antihipertensivo de los beta-bloqueantes. Ya. Otra cosa que les quería decir, para el día 23 de 11 a 5 de la tarde tienen que presentar su proyección social, ¿sí? Que va a ser respecto a las adicciones. Entonces tienen que hacer papelotes y explicarle a las personas que vayan pasando cómo se previenen las adicciones, los riesgos de las adicciones, que cualquiera puede caer en una adicción, ¿sí? Cualquiera, no el más forajido. Yo de los adictos que conozco, ninguno fue el más forajido, y ninguno fue el más forajido en el colegio tampoco. Todos los adictos que conozco, de verdad, que tienen problemas serios, incluso que se han muerto ya por sobredosis varios, todos eran como los más chancones o personas muy obsesivas. Entonces tienen que explicar y hay que tener cuidado, ¿sí? En el hospital tienes a la mano una serie de drogas impresionantes, ¿sí? Muchas de estas personas buscan un relief, ¿cómo se llama? Una liberación emocional con estas drogas, ¿sí? O se vuelven alcohólicos. Muchos médicos fuman pero como caballo, brutalmente. Muchos fuman marihuana, muchos se meten anfetaminas. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Y la mayoría de adictos que han muerto que conozco son todos enfermeras o médicos. Y más mujeres que hombres. Casi 2 a 1 va la relación de mujeres a hombres. Igual en los suicidios va par en par. Y se dan cuenta de que no es que hable ni que exagere cuando les hablo del suicidio. Hace 2 o 3 semanas, una residente de neurología de Nueva Orleans se suicidó. ¿Sí? Hace 6 meses, una residente de neurología del Nacional se murió por sobredosis de fentanilo. Entonces es algo que les toca, ¿ya? Y que lamentablemente 1 de cada 100 va a sufrir un suicidio en estudiantes de medicina. Y cada 1 de 50 va a ser adicto a alguna de las drogas en estudiantes de medicina. Somos la carrera que más riesgo tenemos de todas las carreras de todo el planeta en suicidios y adicciones. Somos los más adictos, ¿ya? Entonces tienen que explicar bien esas cosas porque ya es preocupante. Sí, hasta hace unos años no era tan preocupante acá en Arequipa, pero ahora ya es preocupante. Tenemos varios. Se mueren por endocarditis bacteriana, se mueren por infecciones del tejido de partes blandas. Entonces la cosa está seria, ¿ya? Por eso les hemos puesto ese tema, porque es importante que ustedes lo den a conocer. Ustedes que son el grupo más afectado. El año pasado se suicidaron 3 médicos acá en Arequipa. 2 se tiraron al puente Chilina. 1 es más, lo filmaron las cámaras, cómo se tiró un gastroenterólogo. La otra chica fue una interna que se tiró también del puente Chilina. Y el otro se metió un balazo en su casa. Entonces ya es preocupante, a mí me preocupa. Porque el 50% de médicos hoy por hoy toma drogas antidepresivas. El 50%. Es más, tú tienes una conversación de médicos de mi edad, yo tengo 48 años, ¿sí? Tomas una conversación y dices, sí, ¿estás tomando tu sertralina? Sí, estoy tomando. Yo tomo fluoxetina, todo con algo normal. ¿Y tú no tomas? No, todavía, te dicen. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Compañero no quiere decir. En el libro nos ha mencionado una lista de cosas que van a ser las fijas del examen.
¿Cuáles son cardioselectivos? ¿Cómo se produce cómo baja la presión un beta-bloqueante? Porque el beta-bloqueante produce un poco de vasoconstricción. ¿Sí? Ya su compañero lo dijo, actúa sobre el eje renina, disminuye la liberación de renina, entonces la vasoconstricción arteriolar disminuye. Ya, esas cosas. Sí, tiene que hacer un par de pláticas. El pasivo, La siguiente semana la veremos. hasta el tema que vamos a trabajar. Hoy. Para lo de la responsabilidad social, O sea, es toda la sección, entonces de 2 Que cada 10 personas hagan un papeloto, cada 15 personas hagan un papeloto. En esta clase, como son poquitos, son 19, de los cuales solo vienen 10, y los otros 9 para el examen nada más. Así que yo les recomiendo que no digan ni les mencionen qué es lo que va a entrar o no, no como a la gente. Hay 3 cosas básicas entre ustedes. Primero, están en una competencia todo el tiempo. Aunque les guste o no les guste, están compitiendo. Es más, entre ustedes dos que son partners, están compitiendo. ¿Sí? Por ejemplo, el doctor, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, un oncólogo, a nosotros para tomar el examen teórico nos sentaba por puesto. Agarraba, tenía su lista de puestos, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Por puestos se ponía el primer puesto acá, el segundo allá, el tercero allá y así sucesivamente. ¿Tú crees que alguien plagiaba? Nadie plagiaba, porque todos estaban en competencia. Y además, los primeros no les podían superar los últimos. Entonces sí, siempre había uno que estaba atrás que sacaba buena nota porque en algún momento reacciona, ¿no? Pero básicamente era así, nadie plagiaba. Es más, nos volteábamos, se volteaba el doctor Puño y nadie plagiaba. Era un cirujano oncólogo, nos enseñaba la parte de oncología, medicina. Nadie plagiaba, vacantes eran esos exámenes. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hacer autacoides. Esta clase vamos a hacer prostaglandinas y leucotrienos y la siguiente clase lo vamos a hacer junto con la clase que toca vamos a hacer PAF. ¿Ya? Y los otros autacoides se han visto, se están viendo, se van a ver en prácticas. ¿Ya? En prácticas, serotonina, óxido nítrico y esas cosas. Ya se ven en prácticas. Histamina. Los autocoides son sustancias o moléculas que actúan localmente, ¿sí? No van a tener una función endocrina. Tienen un tipo de vida medio pequeño. Se comportan como se comportan, digamos, los neurotransmisores. ¿Ya? Lo que van a hacer es regular actividades fisiológicas de muchas formas y a veces de forma irregular. Y es difícil clasificar sus acciones o cómo utilizarlos terapéuticamente, porque tienen varias formas. Si ustedes han visto serotonina, hay unos que son antieméticos, otros para el dolor de cabeza, tienen diferentes formas de actuar dependiendo de la cantidad de receptores, el tipo de receptores y de dónde están ubicados sus receptores. ¿Ya? Entonces vamos a hacer las prostaglandinas primero. El síntesis de las prostaglandinas viene de los lípidos de la membrana, ¿ya? Como por ejemplo, se activan cuando entra calcio, cuando entra sodio a la célula, generalmente calcio, ¿ya?
cuando se produce una injuria celular, cuando se quiere hacer renovación de algunos procesos biológicos, entonces se liberan prostaglandinas, ¿ya? Se liberan prostaglandinas. Se secretan a través de la fosfolipasa A2, ¿sí? Que es un fosfolípido de membrana, ¿sí? Y se secretan a través de la fosfolipasa 2, a través de la fosfatidilcolina o fosfatidilcolamina, ¿ya? Una vez que se produce esto, se produce la formación de ácido araquidónico, ¿ya? Fosfolipasa 2, ácido araquidónico, y una vez en el citosol va a tener dos vías o caminos diferentes. Uno es el de la lipoxigenasa o 5-lipoxigenasa y el otro es de la ciclooxigenasa. Y la ciclooxigenasa además tiene dos vías, la COX-1, que es la ciclooxigenasa 1, y la COX-2. Entonces, vienen del fosfolípido A2, se convierten en ácido araquidónico y de ahí se van a la vía de la ciclooxigenasa o de la lipoxigenasa. La ciclooxigenasa además tiene dos vías, que es la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. A través de la ciclooxigenasa se oxigena y se vuelve cíclico. En cambio, la COX le agrega un anillo cíclico y se sintetiza la prostaglandina G2, que es la primera prostaglandina. Esta prostaglandina G2 no tiene actividad biológica. Esta luego se transforma en la prostaglandina H2, ¿sí? Se transforma en la prostaglandina H2 por una hidroperoxidasa. Esta prostaglandina H2 se va a transformar por medio de isomerasas y sintetasas en moléculas que tienen actividad biológica, que son la prostaglandina E2, la prostaglandina F2, el tromboxano A2 y la prostaglandina D2. ¿Ya? Entonces vamos viendo. Todas estas tienen un subíndice de 2 porque el ácido araquidónico tiene 20 carbonos y tienen dos dobles enlaces. ¿Ya? Por eso son E2, F2, D2. ¿Ya? Entonces, primero se produce la prostaglandina G2 que no tiene actividad biológica, luego por una hidroperoxidasa se produce la H2, ¿sí? Y luego por medio de isomerasas y sintetasas se produce la prostaglandina G2, E2, D2 y el tromboxano A2. ¿Ya? Solo en los seres humanos tienen este doble enlace, así que solo en los seres humanos es con el subíndice 2, en los animales es 1. ¿Ya? Y ahí sí dan manifestaciones que tienen importancia clínica. ¿Ya? Los leucotrienos van a ser sintetizados por el otro lado, por la vía de la lipooxigenasa, ¿sí? O 5-lipoxigenasa. Entonces está fácil. Fosfolipasa 2, ácido araquidónico, y de ahí se vuelve en la vía de las ciclooxigenasas y la vía de las lipoxigenasas. La ciclooxigenasa COX-1, COX-2, ¿ya? Que se convierten en prostaglandina H2 que no tiene función biológica, luego en la G2 y luego ya vienen las otras prostaglandinas. ¿Sí? ¿Qué sucede en la vía de la lipoxigenasa? ¿Sí? A partir del ácido araquidónico se produce esta sustancia HPT y se sintetizan los leucotrienos. Existen dos grupos de leucotrienos. El grupo B4, que tiene que ver con funciones vasculares o microvasculares, y el grupo C4 y el D4, que tienen que ver con la secreción bronquial y el broncoespasmo que sucede en el agua, en el asma. Entonces el B4 con funciones microvasculares, ¿sí? Y el C y B4 que tienen que ver con problemas de la vía aérea baja, secreciones bronquiales y broncoespasmo. ¿Sí? Es por eso que algunos de estas drogas van a actuar como el montelukast, que
ahorita lo vamos a ver, van a actuar en el tratamiento del asma, sobre todo el asma refractario y el asma en niños. Los leucotrienos van a tener que ver con reacciones inflamatorias y se les conoce con las reacciones inflamatorias relacionadas al asma. ¿Ya? Entonces, la ciclooxigenasa, ya hemos visto cómo se va dividiendo. ¿Sí? La ciclooxigenasa va a tener la ciclooxigenasa 1, que es constitutiva, y la COX-2, que es induciva. ¿Sí? La COX-1, al ser constitutiva, está sobre todas las células del organismo. ¿Sí? En cambio, la COX-2 se produce cuando hay inflamación. ¿Ya? Y se introducen focos inflamatorios y empieza a actuar. Solo tenemos COX-2 constitutiva en el riñón, tenemos COX-2 constitutiva en el sistema nervioso central, en el endotelio vascular y en el útero. ¿Sí? Hay antiinflamatorios que son de la COX-2 selectivos que no inhiben solo a la COX-2, ¿sí? Como los COX-5, ¿sí? Y el toricoxib, por ejemplo. Se pueden interrumpir estas cadenas de las lipoxigenasas y de las ciclooxigenasas, como por ejemplo con el uso de corticoides, que cortan directamente la acción de la fosfolipasa 2, ¿sí? Que es lo que induce es una sustancia inhibitoria de la fosfolipasa 2. Entonces ahí se corta de arranque la COX-1 y la COX-2. ¿Ya? La ciclooxigenasa va a ser inhibida por los AINE, antiinflamatorios no esteroideos, como son la aspirina. ¿Ya? Entonces vamos a tener algunos AINE que son selectivos de la COX-2, nada más de la COX-2. ¿Ya? Como son el toricoxib, ya les dije. ¿Qué propiedades farmacológicas van a tener las prostaglandinas, las prostaciclinas? A nivel cardiovascular, la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2, que es la prostaciclina, ¿sí? Producen vasodilatación potente en la microcirculación y favorece, ¿sí?, el riego de los órganos. Pueden producir baja de presión, taquicardia, aumentar el gasto cardíaco y aumentar el consumo de oxígeno del miocardio. ¿Sí? Y son débiles inotrópicos. Son débiles inotrópicos. ¿Ya? Luego tenemos el tromboxano A2, que es lo contrario de la prostaciclina. ¿Sí? Nosotros estamos en un equilibrio entre el tromboxano A2 y la prostaciclina. ¿Sí? Por ejemplo, en la microcirculación, la prostaciclina o la prostaglandina I2 produce vasodilatación. El tromboxano A2 produce vasoconstricción. Estamos en un equilibrio. Si uno supera al otro, entonces se producen hipotensiones, ¿sí? Predomina la prostaciclina y la prostaglandina E2, y se producen vasoconstricciones si predomina el tromboxano. ¿Ya? La PG-alfa y la prostaglandina D2 dependen del lecho vascular para ver si son vasodilatadoras o vasoconstrictores, y varían de acuerdo a su concentración. Si son de concentración baja, son vasodilatadoras; si son de concentración alta, son vasoconstrictores. ¿Ya? Y luego tenemos los leucotrienos, que inducen hipotensión porque son vasodilatadores y extravasadores de plasma, es decir, producen que se abran los poros en la microcirculación y se extravase el plasma. ¿Ya? Todos estos sufren un desequilibrio cuando hay una infección severa y se produce hipotensión o se produce aumento de la coagulación. ¿Ya? Entonces, siempre hay que estudiarlos. ¿Ya? Por ejemplo, a nivel pulmonar, tenemos predominio de los leucotrienos. A nivel de la sangre, la prostaglandina I2 es vasodilatador, se produce en el endotelio.
a través de la COX-2 y el endotelio se produce prostaglandina 2. ¿Ya? Es un antiagregante plaquetario, ¿ya? Y es vasodilatador. Entonces su función final es que la sangre fluya libremente, al contrario del tromboxano A2, que es un vasoconstrictor y un agregante plaquetario. ¿Sí? Entonces, como les digo, eso tiene que estar en un equilibrio, tiene que estar en un equilibrio marcado, porque si no, si se desequilibra, se producen, por ejemplo, trombosis venosas profundas, ¿sí? Cuando hay predominio del tromboxano. ¿Sí? Los leucotrienos B4 a nivel inflamatorio son proinflamatorios, son potentes quimiotácticos y participan en la degranulación. ¿Ya? Producen apertura de los espacios intracelulares para que los polimorfos nucleares salgan sin problemas. ¿Ya? Potencian la activación de los polimorfos nucleares. Entonces los leucotrienos, sobre todo el leucotrieno B4, es un potente quimiotáctico, ¿ya? Y favorece todo, que se abran los poros, pero al abrirse los poros endoteliales para que salgan los polimorfos nucleares, también sale plasma. Y por eso ustedes ven, ahora que están ya rotando por los hospitales, que pacientes que están muy graves, que tienen una gran liberación de leucotrienos, están todos edematizados, están hinchados, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Las prostaglandinas miden la acción celular de los linfocitos y de los leucocitos, o sea, van a regular la respuesta inmune. Por otro lado, las prostaglandinas son vasodilatadores, ¿ya? Tienen un rol inflamatorio por su componente vasodilatador, y si bien es cierto que íntimamente frena un poco la respuesta inmunitaria porque disminuye o desfavorece la migración de linfocitos, ¿sí? Al ser un vasodilatador va a aumentar la inflamación, ¿sí? Tiene rubor, calor, humor, ¿sí? Eso es a nivel de la sangre. Entonces, si hay una adecuada equilibrio entre leucotrienos, prostaglandinas y tromboxano, entonces vamos a estar bien. Cuando hay una inflamación exagerada, van a predominar los leucotrienos, va a haber extravasación, va a haber edemas, va a haber más inflamación por la liberación de prostaglandinas y de la COX-1, ¿sí? Entonces va a ser un círculo vicioso, porque esa mayor inflamación produce más activación, porque se activa la fosfolipasa 2, se convierte en ácido araquidónico, etc. A nivel de músculo liso, la prostaglandina y E2 producen broncodilatación, ¿sí? Y el PGA-alfa y el tromboxano 2 producen broncoconstricción. También debe haber un equilibrio, ¿sí? A nivel de los bronquios, la prostaglandina E2 son broncodilatadores, ¿sí? El tromboxano y el PGF son broncoconstrictores, ¿sí? Los leucotrienos son mucho más broncoconstrictores que la histamina monoclínica. Funciona 100 veces más potente que la histamina, ¿ya? Además puede causar edema y aumenta la secreción bronquial. Entonces, uno de los principales problemas en un paciente asmático no solo es que hay mayor liberación de histamina, sino que hay mayor liberación de leucotrienos. Y tenemos drogas que actúan contra los leucotrienos. A nivel del útero, todas las prostaglandinas contraen el útero, ¿sí? Por eso el misoprostol, que es una prostaglandina 2 que normalmente se utilizaba para el tratamiento de la gastritis y de las úlceras gástricas, porque produce vasodilatación a nivel esplácnico, ¿sí? Produce vasodilatación a nivel esplácnico, produce una fuerte contracción muscular del útero y se usa como abortivo. Se dieron cuenta porque muchas pacientes gestantes se les daba prostaglandina y terminaban abortando. Entonces hoy se usa como un abortivo o como el tratamiento coadyuvante de un aborto espontáneo, ¿sí? En otros países donde el aborto es legal,
Una de las drogas utilizadas para expulsión de los restos es el misoprostol, que es prostaglandina E2. ¿Ya? A nivel gastrointestinal, las prostaglandinas producen contracción del músculo liso, ¿sí? Por eso producen náuseas, vómitos, dolor y diarrea. Y los leucotrienos son potentes contractores de la actividad intestinal. A nivel de la secreción gastrointestinal, las prostaglandinas, como les dije, son citoprotectoras. Se utilizaba el misoprostol, que es la prostaglandina E2, como protector gástrico. ¿Ya? Aumentan la secreción gastrointestinal. Son vasodilatadores, perfunden mejor. ¿Ya? Disminuyen la secreción de ácido péptico y favorecen la secreción de mucus. ¿Ya? Pueden producir diarrea porque aumentan la contracción del músculo gastrointestinal. A nivel renal, protegen el riñón en ciertas situaciones. ¿Sí? La prostaglandina aumenta la secreción de renina y disminuye la respuesta de ADH, pero el tromboxano es el mala voz, produce vasoconstricción a nivel renal también, ¿sí? Además de la agregación plaquetaria. En el sistema nervioso central producen fiebre, ¿sí? Son los causantes de la fiebre. A nivel de terminaciones dolorosas se visibilizan las terminaciones dolorosas igual que los leucotrienos, las prostaglandinas. A nivel metabólico, la prostaglandina inhibe la lipólisis, aumenta la insulina y moviliza el calcio de los huesos. Las acciones a nivel metabólico todavía no están totalmente estudiadas, ¿ya? Y tenemos 5 tipos de receptores, cada tipo para una prostaglandina. ¿Ya? El DP para la prostaglandina E2, el DFP para la prostaglandina F2, el IP para la prostaglandina I2, que es la que le decía que era la prostraciclina, que debe estar en armonía con el tromboxano, en equilibrio total. Si uno predomina sobre el otro, o se va a producir trombosis y vasoconstricción, o se va a producir hipotensión y vasospasmo. ¿Sí? DP para el tromboxano 2 y EP para la prostaglandina E, que tienen 4 tipos de receptores. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Una vez que se estimulan los receptores, la célula va a responder con señales intracelulares acoplados a proteínas G. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que existen 3 tipos de proteína G. La proteína G estimulante, ¿sí? Actúan sobre la denatociclasa aumentando el AMP cíclico, ¿sí? La proteína G inhibidora inhibe la denatociclasa y disminuyen el AMP cíclico, ¿sí? Y la GQ, que es una activadora pero que trabaja activando la fosfolipasa C, que es parecida a la fosfolipasa A, pero esta va a producir diacilglicerol e inositol trifosfato. ¿Ya? Y estos son potentes activadores porque sacan calcio de la célula, entonces se activa la célula. Los leucotrienos van a trabajar con proteínas G, ¿ya? Pero casi siempre aumentan el calcio citosólico libre. Por ejemplo, la prostaglandina D, que actúa a través de sus receptores DP, que hemos visto ahorita, inhibe la plaqueta porque se acopla a proteína G estimulante o proteína G. Se va a aumentar la denatociclasa, aumenta el AMP cíclico, entra calcio y inactiva la plaqueta. La prostaglandina E4 tiene 4 receptores, ¿sí? Están acoplados a proteína G estimulante, aumenta el AMP cíclico, entra calcio a la célula y se da vasodilatación o broncodilatación. Y la EP1 es vasoconstrictora porque está acoplada a proteínas GQ, ¿sí? Que aumentaba la entrada de calcio. ¿Ya? Y aumenta el diacilglicerol e inositol trifosfato. ¿Ya? Y el tromboxano, que es un fuerte agregante plaquetario y un fuerte vasoconstrictor, está acoplado al GQ, que aumenta el diacilglicerol e inositol trifosfato. Todo esto va a dar broncoespasmo, vasoconstricción y agregación plaquetaria. ¿Sí? Acá tenemos un cuadrito de cómo son los agonistas
los diferentes tipos de receptores que tiene la prostaglandina E2, por ejemplo, el EP1, el EP2 y el EP3, ¿sí? ¿A qué tipo de proteínas G están afectadas? La mayoría están afectadas a proteínas estimulantes o GQ, ¿sí? Las estimulantes aumentan el AMP cíclico, las GQ, el inositol, el fosfato y el desilglicerol, ¿sí? En la plaqueta, por ejemplo, la prostaglandina I2, producida por el endotelio, estimula genes estimulantes en la plaqueta, ¿sí? Aumenta el AMP cíclico, la amilatociclasa y el calcio se aumenta en los reservorios. Entonces la plaqueta se inactiva en la prostaglandina I2, o en la prostaglandina I2, ¿ya? En el músculo liso produce vasodilatación y en el músculo uterino produce relajación, ¿ya? Pero si la plaqueta, por el contrario, recibe una señal del tromboxano A2, que hemos dicho que es la contraparte de la prostaciclina, ¿sí? Si la plaqueta, por el contrario, recibe esto, va a producir activación de la fosfolipasa y el desilglicerol y el inositol trifosfato. Saca calcio de la reserva y la plaqueta se empieza a agregar. Entonces, si fuera músculo liso, por el contrario de la prostaciclina, se produce vasoconstricción y en el útero produce contracción. ¿Ya? Entonces ya habíamos visto que la COX-2 es constitutiva, se da cuando hay inflamación, pero es inducible, se da cuando hay inflamación, pero que en algunos órganos llega a ser constitutiva, como el riñón, como el endotelio, el encéfalo y el útero. ¿Sí? El riñón va a tener COX-1 y COX-2 constitutivas, ¿sí? Pero predomina la COX-2. ¿Ya? En los vasos del pulmón tienen COX-1, ¿ya? Esto es importante en la hipertensión pulmonar y tienen leucotrienos también. Entonces, en el órgano del endotelio hay COX-2 que va a producir la liberación de prostaglandina I2 y esto produce vasodilatación y agregación plaquetaria. En la plaqueta hay COX-1 que produce tromboxano A2, que produce vasoconstricción y agregación plaquetaria. En el riñón hay COX-2 que tiene producción de prostaglandina I2, prostaciclina, y eso produce vasodilatación. En el estómago tenemos COX-1 que produce prostaglandina y prostaciclina y aumenta la producción de ácido moco, ¿sí? Y de flujo sanguíneo. En el bronquio tenemos la prostaglandina F2-alfa que produce propiospasmo que viene en la COX-1, ¿sí? Y tenemos la prostaglandina